Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 1. Bienvenidos al curso de Infectología del año 20 y 21, que por las circunstancias conocidas ha tenido que retrasarse, pero gracias a la iniciativa de 1113, a quienes les agradezco mucho que estén ayudándonos en este evento, en esta presentación, vamos a poder dar el curso de este año y espero que sea de provecho para todos ustedes. Hoy quiero conversar sobre epidemias que están en actividad en Venezuela, cuáles son las certezas y cuáles son las amenazas. Insisto, muchas gracias a Mario y a 1113 por mantener encendida la llama, que no dejen que se apague y que siempre podamos dar información y compartir. Estas presentaciones nunca son personales. Yo le tengo que dar las gracias a Julio, a Alfonso, a José Félix Oleta, a Federico Hoffman, Carlos Pérez y a todos los que me han ayudado con la presentación. Y a ustedes por asistir, aunque estén usando una computadora, un teléfono, un iPad, cualquiera de los medios que hoy en día disponen. Realmente, no solamente ustedes en oír esta exposición, sino para todos, la información epidemiológica de hoy en día no llega por los métodos tradicionales, las revistas, las conferencias, los congresos que ya no los hay. Hoy en día llega por internet, Twitter, Instagram, WhatsApp, Google, y eso ha reemplazado la epidemiología convencional. Y en este mundo nuevo, aunque hay países rezagados como nosotros, no nos queda más que adaptar. Y sin duda, el teléfono inteligente hoy en día es un gran medio para recibir y enviar información. Hoy es 5 de octubre. Ayer 4 de octubre hubo un apagón como de 6 horas de todo lo que son los medios sociales, que creo que fue una tranquilidad en algunos aspectos, pero sin duda la gente se sentía desasistida y desnuda, sin sus comunicaciones habituales. ¿Qué certezas tenemos de enfermedades en Venezuela hoy en día? Sin duda COVID. Y aunque voy a dar breves datos de COVID, vamos a tener una exposición específicamente de COVID, de la enfermedad, del tratamiento, y hoy no me voy a detener demasiado con COVID. Sin duda, otra triste certeza venezolana es que estamos con violencia, y ya veremos números. Y muere por violencia más gente en Venezuela que por COVID y que por muchas otras enfermedades. Y si no la consideramos una enfermedad, la violencia va a seguir causando estragos entre nosotros. El paludismo sigue estando. La difteria, a Dios gracias, ha disminuido hasta prácticamente desaparecer, pero es bueno que la nombremos y no la olvidemos. Algo parecido pasa con el sarampión. Hablemos un poco del dengue, de la tuberculosis, del VIH y de las infecciones por bacterias resistentes, que es un problema muy serio y que por el uso inapropiado de antibióticos durante la pandemia de COVID se ha incrementado y ha sido responsable final de la muerte de un número importante de personas que ingresan por COVID, terminan en terapia intensiva, hacen infecciones hospitalarias y casi siempre por organismos multiresistentes. Esto cambió la historia, cambió el mundo, nos cambió a todos. Ya llevamos casi 2 años de pandemia, no ha terminado, está con nosotros y hubo muchas cosas espectaculares en cuanto a ciencia. En menos de un mes se había identificado el virus, en menos de 6 meses ya se podía anticipar que las vacunas estaban por llegar. No ha sido tan espectacular en medicamentos, aunque parecen venir buenas noticias pronto, pero esto nos cambió y algo que se anticipaba que podía pasar, terminó pasando. Y un poco más de 100 años después de la gripe española, este virus hizo una irrupción en todo el mundo y lo tenemos prácticamente en todos los países. ¿Y dónde estamos? En el mundo y en Venezuela. Estos datos son de hace una semana, del 27 de septiembre. Para ese momento, más de 232 millones de casos, muertes, más de 4.700.000. O sea, este número es muy importante, es el número de vacunas que se han puesto y que tiene que seguir creciendo. Da la impresión que después de un descenso en el mundo, hay como
piquito nuevo, ya entraremos en esto en detalle. En algunos países como Estados Unidos ya superaron el número de 700.000 de muertos, y eso es más que todos los que murieron en Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Esto es igual del mapa mundial, pequeño descenso, número de casos semanales, número de fallecidos, etc. Esto es Venezuela hasta el 2 de octubre, hasta el fin de semana pasado. Desde el mes de marzo, desde el mes de fin de marzo, principios de abril, hemos tenido una ola sostenida que no baja, que ha sido más ancha que la ola que tuvimos en mitad del año pasado, julio, agosto, y cada día más casos, tanto que en la última semana hubo 27.7 más casos que la semana anterior. La semana pasada fue la semana de más incidencia semanal desde el comienzo de la pandemia. Sin duda, Venezuela necesita muchas más vacunas, necesita mucha más precaución. Esta es la situación que estamos viviendo hoy en día. Aquí está el número de fallecidos hasta septiembre. Sin duda, aunque estamos en el pico máximo, el mayor número de muertos fueron en el mes de abril de este año, y para septiembre un poco más de 360 personas fallecieron. Este es el número total de fallecidos hasta el cierre del mes de septiembre. Y además de COVID, ¿de qué se mueren los venezolanos? Esto es viejo. Los anuarios del Ministerio no se utilizan con frecuencia, pero estas son las causas principales de muerte en Venezuela hasta el año 2014. Corazón, cáncer, diabetes. Quiero llamar la atención sobre suicidios y homicidios, 9.918. Pero realmente este número es mayor. Para diciembre del 2018, Venezuela era uno de los países con más muertes por causas violentas en el mundo, con 23.047, lo que da una tasa de 81.4 por cada 100.000 habitantes. En el 19 hubo un descenso, 16.000, bajó a 60.3 por 100.000 la tasa. Curioso, aunque 6.588 fueron por, entre comillas, delincuentes, 5.282 fueron por, entre comillas, cuerpos de seguridad. En el 2020, en medio de la pandemia y con una de las emigraciones más grandes que ha experimentado país alguno, ese número siguió siendo importante. Fíjense que aquí es 3 veces los fallecidos por COVID, con una tasa de 45.6 por 100.000 habitantes, y el que predomina hoy en día es muertes causadas por las autoridades, titulado en este gráfico Resistencia a la Autoridad. Y julio de este año ha sido el mes más violento en el Distrito Capital, y como recuerdan, hubo esos sucesos de la Cota 905 con las bandas del Coqui, del Bampi, del Garbi, y solamente en un día 22 presuntos delincuentes muertos, 4 policías, 28 personas heridas. Todo eso fue en un solo día, un día que fue de horror para los habitantes de esa zona oeste de la ciudad de Caracas. Y realmente el crimen, que es terrible, empieza en el corazón, y el que odia ya ha anticipado el asesinato, y quien predica el odio y enseña a odiar es un sembrador de criminales, y mientras más alto esté en la sociedad, más criminal su prédica. Y no olvidemos que el que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tendrá vida eterna. ¿Qué decir del paludismo? ¿Dónde estamos parados con el paludismo? ¿Y por qué enfermedades como esta, pues difteria, sarampión especialmente, han vuelto? Bueno, se han relajado los controles, se han relajado las inmunizaciones, y están los protagonistas. Está el Aedes aegypti, está el Anófeles, está una crisis social como ninguna. Los invito a que lean el informe en COVID de la Universidad Católica del año 2021, que es muy triste porque habla que el 94% de los venezolanos están en el nivel de pobreza, y un número importante en pobreza extrema. Están aquí Aedes aegypti, por eso hay dengue, y pudiera volver chikungunya, pudiera volver zika. El Anófeles, que sigue campeando, no solo en el sur, en los sitios tradicionales, sino también tenemos hoy en día paludismo en el estado Vargas. Hubo casos recientes en la sabana con paludismo. Y es importante que esta información se conozca,
porque si no la conocemos, no hacemos los diagnósticos y no atendemos bien a la gente. Pero además, para los que reciben migrantes venezolanos, es bueno que sepan qué enfermedades se pueden llevar desde aquí. Se estima que para fin del año pasado estábamos cerca de la cifra de 6 millones de migrantes. Y ahí está, sobre todo hacia América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, donde se han ido tantos venezolanos. Y se han ido porque las oportunidades las veían mejores en otros sitios, aunque no siempre eso se concreta. Así explotó la malaria, el paludismo en Venezuela. Desde el año 2013 ha sido un ascenso incontenible, no solo en número de casos, sino en muertes relacionadas a paludismo. Y buscando las cifras del 2020, encontré lo que el Ministerio reportó a la Oficina Sanitaria Panamericana, la Organización Panamericana de la Salud. Venezuela, el país con más casos en América Latina, bastante más que Brasil y que Nicaragua y que los otros países, y que Colombia, que tienen también bastante paludismo. Según el Ministerio, para el año 2020 el número de casos bajó a 104,000. Eso era hasta la semana 22. Difícil sostener estos argumentos. Venezuela seguramente anda bien por encima de 300,000 casos nuevamente para este año. Y hay que estar muy pendiente de personas que vengan del sur, que vengan de Sucre, que vengan de Vargas, que vengan de muchos sitios con fiebre, escalofrío y síntomas que hay que descartar. No todo es COVID hoy en día, ojo. Y el paludismo ha afectado sobre todo gente joven, como se puede ver aquí, más varones que hembras, pero esto es de datos del 2016, pero esto se ha mantenido. Y se anticipaba para el año 2020 que podíamos pasar del 1,000,000 de casos, 1,500,000 de casos. Eso es lo que estima la sociedad civil, no así el Ministerio y no así la Organización Mundial de la Salud. Pero sin duda, paludismo es un problema serio en Venezuela, sigue siendo, quizás por la pandemia hay menos personas que han ido a intentar encontrar en la minería ilegal su solución, pero paludismo sigue siendo un problema serio en Venezuela. Y se han descrito casos de malaria en otros países de personas que salen de Venezuela con paludismo vivax y los diagnostican o en Colombia, o en Ecuador, o en Brasil, o en las islas, donde quiera que van. Sin duda, el sitio más caliente de paludismo en Venezuela es el estado Bolívar, y específicamente el municipio Sifonte. Y claramente la malaria se convirtió en una amenaza muy importante. Hay una publicación muy bonita de enero de este año, donde figura Oscar Noya y está Alberto Paniz, que ha hecho una labor estupenda también con COVID, pero hablan de cómo el sur de Venezuela es el sitio más caliente con paludismo en Latinoamérica, especialmente el municipio Sifonte, que es el municipio minero del estado Bolívar. Y fíjense cómo la incidencia anual de Vivax y de falciparum creció entre el 7 y el 17 de manera importante, y es lo que reportan estos autores en ese trabajo. Sin duda, el desastre ambiental que ha significado el arco minero es uno de los principales responsables que en ese momento tengamos o hayamos tenido ese repunte tan grande de paludismo que no solo afectó Bolívar, sino que se ha exportado al resto del país y a países vecinos, como hemos visto. Tuvimos problemas serios con difteria, una enfermedad que hace que aparezcan membranas muy fuertes en la garganta, que haya este cuello de toro, que aparezcan adenopatías muy dolorosas. Y hasta el año 19, en la semana 48, iban 3,000 casos. Después, al final, este era el número total, este fue el número del 19. Una mortalidad importante con difteria. Y buscando los datos del 2021, hasta la semana epidemiológica 24, la OPS reporta que hay solamente difteria en Brasil, Haití y República Dominicana. No se ha reportado, por lo menos a la OPS, ningún caso adicional en Venezuela. Pero durante la
apogeo de la crisis, a partir del 2016, se pudo hacer trabajos muy interesantes de epidemiología y de aspectos moleculares. Y en este trabajo, donde participó la doctora Ana Guillén, el doctor Julio Castro, Ana Carvajal, se pudo publicar en esta revista prestigiosa en enero de este año lo que fue la pandemia de difteria de Venezuela, donde nuestro pico, los casos confirmados son los que están en tabla roja, pero los otros son los casos sospechosos, y realmente llegamos a tener un pico muy importante de casi bastante más de 30 casos mensuales durante los primeros meses del 2018 y los últimos meses del 2018. En honor a la verdad, disminuyó a partir de fines del 19 y durante el 20. Una enfermedad que da sobre todo nasofaringitis membranosa o laringotraqueitis, fiebrecita, y puede complicarse con obstrucción de las vías respiratorias, miocarditis o neuropatía, y estas dos primeras responsables de la muerte en aquellos casos graves. Este fue un paciente que vimos en el Hospital Vargas y tenía estas membranas muy feas, se mandó hacia la emergencia y lamentablemente falleció al día siguiente. Y esto tiene que ver con que las inmunizaciones han sido pobres en Venezuela. El porcentaje de cobertura para enero-julio al 16 en todo el país no superó 48%, cuando se sabe que si uno quiere protección contra estas enfermedades prevenibles por vacuna, no puede bajar del 90%. Bolívar, que fue el protagonista mayor del inicio de los brotes, solo 42% de cobertura. La difteria se trata con la antitoxina y hay que usarla a la dosis adecuada. Es un suero curativo, no bactericida, que se debe iniciar tan pronto como se pueda. Y ese suero funciona con dos condiciones: que se inyecte pronto y que se inyecte en cantidad suficiente, porque si se inyecta tarde el enfermo no mejora. Y esto lo dijo José Gregorio Hernández en su libro de bacteriología en 1909 y sigue siendo tan verdad hoy como hace más de 100 años. Y bueno, es importante que la gente esté vacunada. En relación al sarampión, una breve historia, representó la 8ª causa de muerte en el mundo en el 90, en el 95, 44 millones de casos, en el 2000, más de 700.000 niños muertos por sarampión en el mundo. Venezuela recibió un certificado de que había erradicado sarampión en el 2016, pero en julio del 17 empezó un brote que terminó en septiembre de ese año con más de 88 casos y coincide, como veíamos hace un ratito, con la baja cobertura de vacunación. Y esto empezó en la misma zona, en Tumeremo, en Sifonte, en la zona minera, porque no solamente van los presuntos o los futuros mineros, sino se llevan las familias, se llevan los muchachos, crecen niños, y de ahí empiezan a diseminarse las enfermedades. Hubo un brote muy importante en Venezuela, en América del Sur, pero con Venezuela como el principal responsable entre 2017, 2018, principios del 19, y mucho de lo que pasó después en Brasil tuvo que ver con la migración desde el sur de Bolívar hacia el estado Roraima de Brasil. Esto fue lo que se vio entre casos confirmados y sospechosos, más de 5.600 casos confirmados con sarampión y una nueva enfermedad que afectó sobre todo el sur, pero hubo muertes en Amazonas, en Delta Macuro, en Miranda, el Distrito Capital. Para la semana del 19 ya no éramos los primeros, hacia la segunda semana ya Brasil nos había superado. Y en este reporte de enero del 2020 seguían 500 casos y 3 defunciones por sarampión en Venezuela. Pareciera que en parte por vacunación, en parte por disminución de la transmisión, esos números en este momento son bastante menores. ¿Qué decir del dengue? El dengue en Venezuela, desde siempre, cuando entraron chikungunya y zika, parecía desaparecer o disminuir, pero desde que acabaron chikungunya y zika, volvió el dengue, y más de 8.000 casos para fin del 19. Y esto lo tomé ayer de la página de la OPS, donde describen que en el año 2000, en Venezuela, hasta la semana 53, ya casi al fin de año, hubo 6.721 casos de dengue, con 14 muertes por dengue. Y en este año, hasta la semana 34, van 4.208 casos,
con 3 fallecidos. Están circulando dengue 2, dengue 3 y dengue 4. No hay vacuna de dengue usada en Venezuela. Y el síntoma inicial es fiebre. Y claro, con tanto COVID, todo el que hoy en día tiene fiebre, uno lo que piensa es que es COVID. Pero también hay dengue. Se empiezan a distinguir después de 4 o 5 días cuando bajan las plaquetas, aumenta el hematocrito, aparece la erupción. Pero ojo, el dengue en este momento está activo en Venezuela y los casos no son despreciables y pareciera que en la región capital, sin duda, en este momento hay dengue. Esto es dengue en América Latina. Y bueno, difícil de leer con detalle la lámina, pero hay mucho dengue en la región. Más de 550.000 casos en Brasil, 28.000 casos en Perú, 18.000 casos en Nicaragua. Importante, hay dengue. Y hay dengue en Venezuela y hay dengue en otros de los países de Latinoamérica. Y ojo, paludismo también causa fiebre y disminución de plaquetas. No todo es dengue. Tener en cuenta el diagnóstico diferencial cuando viene gente con fiebre, plaquetas bajas. COVID también lo puede hacer, pero en COVID usualmente o hay algo de síntomas respiratorios o hay predominio de los síntomas de diarrea y parte intestinal, pero todos están y hay que tenerlos a todos en mente porque hay demostración, y trato de demostrárselos en la presentación, de que esas enfermedades están en Venezuela, están activas y las tenemos muy cerca. 2 palabras sobre tuberculosis. Una enfermedad social, sin ninguna duda, que lo que ha hecho lamentablemente es crecer en los últimos años en Venezuela. Esto fue un reporte que hizo la OPS cuando vinieron a evaluar lo que está pasando en Venezuela con difteria y con sarampión y con tantos problemas antes del COVID. Y se demostró que la tuberculosis lo que ha hecho es subir 6.000 casos en 2014, 7.000 en 2016, más de 10.000 casos en 2017. Y los factores principales de riesgo son estar detenido, estar preso. Las condiciones de nuestros presos son terribles. Los derechos humanos de los presos, menos que los derechos humanos de tantos que también los tienen afectados. Los pueblos indígenas y comorbilidades, sin duda. Asociación con VIH, asociación con tuberculosis. Pero la principal causa, el principal factor de riesgo para tuberculosis en Venezuela es estar detenido. Y hay algo que no mencionó el reporte de la OPS, que es el hambre, desnutrición, malas condiciones, hacinamiento. Sin duda, terrible. Para el año 2019, más de 11.000 casos, seguía subiendo. Y sin duda, como decía María Eugenia Landaeta en esta entrevista, esta es una enfermedad marcadora de la pobreza. Y donde la gente está con pobreza y pobreza extrema, tuberculosis campea. Y lo dice la directora del Programa Global de Tuberculosis. Esta es una enfermedad relacionada con la pobreza que afecta a las poblaciones más vulnerables. Y Venezuela hoy en día tiene las 2 condiciones que favorecen el aumento de la incidencia de casos de tuberculosis, que son desnutrición y hacinamiento. Aquí está como venimos subiendo en Venezuela hasta el 2017. Y cada 24 de marzo se conmemora la fecha para intensificar los esfuerzos que contribuyan a erradicar la infección, pero en Venezuela, como que no hemos hecho mucho, porque para finales de este año estamos llegando a la cifra de 72 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué decir de VIH? También Mario tendrá oportunidad de darles en lujo de detalle cómo estamos y qué se debe hacer. Fue la 15 causa de muerte para el 2014 y sin duda el número de fallecidos, sobre todo en los años 17 y 18, en que hubo mucha irregularidad con los medicamentos, subieron. Gente que no pudo seguir sus tratamientos o que no se pudo incorporar a los esquemas de tratamiento. Y eso ha hecho que las cifras cambien. Tengo que ser justo y decir que desde el año pasado y el esfuerzo de mucha gente, está con más regularidad el tratamiento, pero seguimos con más casos y seguimos con muertes relacionadas con el VIH. Y esta es una estimación de A4AIDS y de la Alianza Venezolana para la Salud, de las muertes relacionadas con VIH en el caso nuestro de Venezuela. Estamos en una época
que es casi una crisis perfecta, pues. Difícil tener acceso a antibióticos, sobre todo a los antibióticos que más hacen falta, en una época que hay mucha resistencia a los antibióticos. Y esto me hace recordar, y ya lo he dicho varias veces, aquella película de George Clooney, La tormenta perfecta. Animados a ver si conseguían una pesca casi milagrosa, se van hacia un sitio al norte de Massachusetts y bueno, los agarra la tormenta perfecta y no se devuelven, no tienen cómo salir. Bueno, pudiera pasarnos con la resistencia, que lleguemos a un momento en que no hay antibióticos para tratar infecciones. Y en opinión de este autor inglés, en el año 2050 morirá una persona cada 3 segundos por infecciones, por no tener con qué tratarla. Y él ponía la resistencia a los antibióticos en un nivel de amenaza parecido al del terrorismo y al del cambio climático. Eso que he hablado hasta ahora son certezas. Sin duda está el COVID, está el paludismo, estuvo la difteria y el sarampión, y por ahí está la tuberculosis, está el dengue, está VIH, están las bacterias resistentes. Otras que están llegando de nuevo, tristemente, y que las pongo como amenazas más que como certezas absolutas. Influenza, fiebre amarilla y fiebre de guanarito. Chikungunya ha regresado y en Brasil el número de nuevos casos por chikungunya es importante. Tenemos que estar pendientes. Y aquí tuvimos problemas serios con chikungunya y puede volver, y está la Aedes aegypti y hay la capacidad de transmisión. La fiebre mayaro, que afecta sobre todo al estado portuguesa, pudiera volver. Hemos tenido ya 3 o 4 brotes de Chagas oral y hay que estar pendiente. La fiebre del Nilo occidental ha sido diagnosticada recientemente en Brasil, en Venezuela. Hace algunos años se han identificado aves y équidos con Nilo, con este virus, y no es de sorpresa que veamos casos humanos. Pero ¿qué decir de influenza? No voy a decir mucho. Temíamos que venía una pandemia de influenza y lo que vino fue una pandemia de coronavirus. Pero la influenza no ha desaparecido. Y influenza aviar, estos son datos del 29 de septiembre, una señora de 26 años murió de un virus de influenza proveniente de aves. Y parecía un caso aislado. Esta mujer tuvo contacto con animales de jardín, de aves de corral, pero ya van 46 casos desde 2014. La mayoría de los casos vienen de China y han sido este año. Ya bastante bromas vino de China con COVID. Espero que no nos sorprendan ahora con un brote nuevo de influenza. Vacunarse contra influenza tiene lógica aún en medio de la pandemia de coronavirus, porque es un virus distinto y todos los años hay casos acumulados en el norte en la época de invierno. Entre nosotros no es exactamente estacional, pero vacunarse contra influenza tiene lógica. ¿Qué está pasando con fiebre amarilla? Aquí tuvimos fiebre amarilla entre el 2002, 2003, 2004 y no habíamos tenido más fiebre amarilla, o por lo menos que supiera. Bueno, fuentes no oficiales, y esto es reportado por Jaime Torres en Promet, confirman que hay fiebre amarilla en humanos en el estado Monagas. Se han reportado 7 casos en el municipio Maturín de Monagas. Tiempo antes se habían diagnosticado muertes de araguato, que es una indicación de que en la zona está empezando a circular el virus de fiebre amarilla. Para la gente acostumbrada a la selva, el silencio de la selva es un síntoma malísimo, porque los araguatos son gritonísimos y cuando se mueren, pues se callan, pues, cuando les da fiebre amarilla. Y ha habido episodios de fiebre con muerte de araguato en Monagas y en Anzoátegui. Ojo, fiebre amarilla ha vuelto, pareciera sobre todo hacia el sur del estado Monagas, pudiera haber casos también en Guárico y en Anzoátegui. Fiebre amarilla es una enfermedad muy seria, con una mortalidad de más del 50%. Los niveles de vacunación después de 2003-2004 fueron buenos en Venezuela. Creo que más del 60-70% de la gente terminó vacunándose. Y eso protege, probablemente la vacuna de fiebre amarilla protege de por vida.
no hace falta repetir, como se pensaba antes que había que repetirla cada 10 años. Pero ojo, pues está la fiebre amarilla, está en Venezuela y hay que tenerla pendiente. Y está también la otra fiebre hemorrágica venezolana propia, que es la fiebre de Guanarito. Y en lo que va de este año, por lo menos 25 casos con varios fallecimientos atendidos en los hospitales grandes de la ciudad de Barinas, pero provenientes de varias zonas rurales del estado. Otra enfermedad emergente, descrita en Venezuela a fines de los 90, se reconoció el virus y se le dio el nombre de virus de Guanarito. Ese virus afecta sobre todo personas en las zonas rurales, porque está el intermediario transmisor. Pero también vino fiebre hemorrágica venezolana y hay que tenerla presente. Influenza no ha llegado y puede llegar. Ya está fiebre amarilla, ya está fiebre hemorrágica. Sin duda, problema serio. No todo es COVID. Y la mejor forma de diagnosticar las enfermedades que empiezan a resurgir es con médicos que estén al tanto de las cosas que están pasando o que pueden pasar en el país. Pero hay otras amenazas tan serias como estas enfermedades que he descrito y sin quererle quitar importancia a ninguna. Sería muy grave que nos olvidemos de los que sufren. Mucha gente sufriendo en Venezuela, muchas carencias, mucha hambre, mucho abandono. Duele ver los hospitales, duele ver la dificultad para atender a la gente, duele ver lo que nos hemos retrasado en que haya un programa de vacunación eficiente, completo, inclusivo. Duele que nos olvidemos de los que han tenido que emigrar. Nadie se va a pasear. Los que se han ido porque no veían futuro en este país. Y lamentablemente han sido maltratados en muchos países. Y les duele, pero aún se quedan. Porque todavía no ven en Venezuela el chance de reinsertarse y de echar para adelante. No podemos olvidar que hay hambre, que hay miseria, y aunque los bodegones nos deslumbren, eso no es la Venezuela de verdad. Es la Venezuela de unos poquísimos que están haciendo su fortuna y bueno, que les aproveche si ellos quieren, pero no nos podemos olvidar del hambre y de la miseria. Porque si uno se calla ante el sufrimiento, eso es ser cobarde. Si uno se calla ante la injusticia, eso es flaqueza. Y si uno no habla cuando uno habla para defender, es por compasión, es por sentirse cercano a los semejantes, es por querer que todas estas cosas difíciles de Venezuela por fin terminen y podamos ver mañana con esperanza y con ilusión. Y yo voy a seguir creyendo, aunque la gente pierda la esperanza, en lo que me toca y en lo que le toque a ustedes, hijos. Sigan dando amor, aunque otros siembren odio. Sigan construyendo, aunque otros lo que se empeñan sea en destruir. Sigan hablando de paz aún en medio de esta guerra terrible. Y sigan iluminando, aún en medio de la oscuridad. Esas palabras no son mías, esas son de Gandhi, y le agradezco a Jorge Puigbo que me las hizo llegar. Y bueno, los invito a que asistan a las demás presentaciones de este curso, que, insisto, nos hemos retrasado por las dificultades, pero se los damos con cariño y con las ganas de seguir conociendo los problemas venezolanos, pero no para lamentarnos, sino para empezar a lograr su solución y un mejor Venezuela. Gracias. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.